Muy buenos días, señor profesor. A continuación vamos a hablar sobre las dos sociedades en especial. Primero, la sociedad anónima y la sociedad colectiva. El grupo está integrado por Luis Fernando Pantoja y quien habla, Andrés Felipe Ortega. Partamos de la sociedad anónima. ¿Qué es la sociedad anónima? Es una sociedad netamente de capital que se caracteriza por ser abierta y que permite, que se compone de acciones y permite la negociación de las mismas dentro del mercado de valores. Damos lugar a los aspectos generales. Bueno, como aspectos generales hay que resaltar que la sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas colombianas y que ésta está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios, que su razón social va a estar seguida por la sigla SA, la cual se encuentra regulada en el artículo 373 del Código de Comercio. A continuación, mi compañero Andrés va a hablar sobre la capital en las sociedades anónimas. El capital que compone las sociedades anónimas se debe integrar por un número de acciones que sea proporcional al número de socios. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje debe ser igual. El capital debe ser autorizado, suscrito en su 50% y pagado en su totalidad. Damos lugar a la constitución de la sociedad anónima. Para constituir una sociedad anónima, esta debe hacerse mediante escritura pública, la cual debe estar inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, que su razón social, pues como ya se dijo, va a estar precedida de la palabra sociedad anónima o en letras SA. La falta de esta palabra hay que resaltar que en el contrato social hará que los administradores responsables harán que pues, los administradores respondan de manera solidaria. Bueno, ya a continuación vamos a hablar sobre los derechos de los accionistas. Es importante añadirte ahí en la Constitución que se debe determinar el registro mercantil, el lugar para poder determinar ciertos factores de competencia en la labor jurisdiccional. Los derechos de los accionistas tienen principalmente un sentido democrático que permite la deliberación, también un sentido netamente negocial que permite la interacción tanto de los socios como de poder vender las acciones, si sea el caso, el de recibir ciertos activos o ciertas utilidades de la sociedad y asimismo realizar los o inspeccionar los balances de la sociedad. Damos lugar a las acciones que dan, otorgan esos derechos. Bueno, pues las acciones de la sociedad anónima van a ser de igual valor, que pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores de manera directa. Las acciones van a ser de goce, ordinarias y privilegiadas. Y a continuación vamos a hablar sobre la dirección y administración de la sociedad anónima. La dirección y administración de la sociedad anónima eh, se compone principalmente por una asamblea general de socios. Dentro del Código de Comercio se establecen los tiempos que se deben, en los tiempos que se debe desarrollar. Debe existir una junta directiva de socios integrada por mínimo 3 personas que deben tener su respectivo suplente, un representante legal, un revisor fiscal, y las decisiones se adoptarán siempre y cuando se dé respeto al quórum. ¿Qué quiere decir esto? La mitad más uno. El pago del dividendo es un aspecto muy importante de la sociedad anónima, ya que es el derecho que tiene cada accionista a recibir la proporción de las utilidades según su participación dentro de la sociedad. Esos dividendos deben ser aprobados por la asamblea de socios y asimismo deben estar fundamentados en estados financieros fidedignos. Damos lugar a lo que es la sociedad colectiva. Bueno, dentro de la sociedad colectiva hay que resaltar que esta es una sociedad comercial de personas, cerrada, que tiene una responsabilidad solidaria e ilimitada y cuya administración corresponde a todos los socios. A continuación Y vamos a hablar sobre su constitución. la constitución de la sociedad colectiva debe primar la escritura pública en notaría, que debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de socios. La sociedad colectiva debe constituirse con un mínimo de 2 socios sin que exista un límite superior a él. También se resalta que puede estar conformada por otra sociedad comercial y por supuesto que sean personas naturales. La razón colectiva de la sociedad, la razón social de la sociedad colectiva principalmente se debe acompañar por las expresiones tales como compañía, que se
encuentran dentro del artículo 303 del Código de Comercio. Ejemplos que emana el Código de Comercio son compañía, hermanos e hijos, etc. Damos lugar a lo que es la responsabilidad de la sociedad colectiva. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, Andrés, pues hay que resaltar que en esta todos los socios de la sociedad son responsables de manera solidaria e ilimitadamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad. Sí, Asimismo, pues los socios responderán con su patrimonio por las obligaciones pendientes de la sociedad, lo que hace poco conveniente, pues si bien se conforma una persona jurídica independiente a los socios, estos pueden ser perseguidos por los acreedores de la sociedad. sí, y A principalmente continuación, eso era lo que mirábamos en clase, que la mayoría de sociedades se desempeñan por perseguir el patrimonio social, más no el patrimonio de cada socio. Y es esa exoneración o esa excepción que se realiza dentro de esta sociedad. Principal característica de la sociedad, de hecho. Damos lugar al capital de la sociedad, que se compone principalmente cuotas de interés social de igual valor y debe ser pagado en su total al momento de la constitución. Y las participaciones no se pueden negociar dentro del mercado de valores, a diferencia de la sociedad anónima que, como lo nombramos, sí se podía hacer. Damos lugar a lo que son la administración y representación en la sociedad colectiva. bueno, compañero Andrés, en cuanto a la administración de la sociedad colectiva, corresponde a todos los socios que hacen parte de ella. Es decir, que los socios pueden delegar, ya sea en el resto de los socios o en terceros, la administración de la sociedad. Cuando se efectúa la delegación de la administración, quien delega se imposibilita para la realización de los negocios sociales y los delegatarios por la delegación quedan facultados para realizarlos según la ley o los estatutos sociales de la sociedad. A continuación, vamos a hablar sobre Las las causales causales. especiales de disolución. Principalmente se da lo que son cuando fallece alguno de los socios, siempre y cuando no se haya de continuar con los herederos, eh, la labor societaria. También cuando sobreviene una incapacidad de alguno de los socios, a menos de que exista contemplación de que él puede seguir con sus labores societarias. También cuando se encuentra en trámite de liquidación obligatoria y ninguno de los socios adquiera su interés social. También por venta forzada del interés social colectivo y asimismo cuando alguno de los socios renuncie de manera justificada. Esta se relaciona directamente con el principio de instituto personal que identifica el contrato social de las personas o socios intervinientes en la misma. Por último, para hablar del tema, pues hay que decir cuáles son las diferencias, ¿no?, entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima. En cuanto a su naturaleza, pues la sociedad colectiva viene del prototipo de sociedad de personas y la anónima es un prototipo de sociedad de capital. En su responsabilidad, pues la colectiva responden solidariamente e ilimitadamente y la anónima hasta el monto de sus aportes. En la división del capital, pues en la colectiva es en cuanto en partes de interés y la anónima en acciones. Y en la formalidad, pues en la colectiva la parte de interés implica reforma de estatutos y la anónima dice que pues va a ser mediante el endoso, la entrega y la inscripción del título. En el número de socios, la colectiva pues va a ser mínimo 2 socios y la anónima en 5. Muchísimas Eso gracias. sería. Muchísimas gracias.